Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Dunin-Borkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Quiero empezar este episodio saludando a todas las mamás en su día, que hoy, ayer y siempre nos celebren. En esta semana publicaron un decreto supremo que modifica las normas para la aplicación del beneficio tributario a establecimientos de hospedaje que brinden servicios a sujetos no domiciliados. El decreto supremo señala que en atención a la interconexión existente a la fecha entre SUNAT y migraciones, esta última deberá proporcionar a la SUNAT la información de las personas naturales no domiciliadas que accedieron al beneficio de no pagar IGB en sus paquetes turísticos al calificar estos como exportación de servicios, para verificar que efectivamente cumplieron con el requisito de no permanecer en el Perú más de 60 días por cada ingreso. Así las cosas, ya no resulta necesario que los establecimientos de hospedaje presenten y o exhiban a ella las copias fotostáticas o fotocopias digitalizadas de las TAM y del documento nacional de identidad o de las hojas del pasaporte o del salvoconducto de las personas naturales no domiciliadas para probar el cumplimiento de dicho requisito. Además, el decreto supremo señala que solo se considerarán exportación de servicios de hospedaje y alimentación no grabados con el IGB aquellos que formen parte del paquete turístico que haya sido coordinado, reunido, conducido y organizado por una agencia de viajes y turismo. Por otro lado, SUNAT ha publicado el informe 31-2022, donde define qué se entiende por el término activo fijo al que alude la ley del impuesto a la renta en el acápite que regula las consecuencias tributarias de una reorganización de empresas. Asimismo, ha circulado la sentencia 6-2022, donde la Quinta Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema ha dispuesto un importante precedente que refiere a la prescripción. Sobre este informe y la casación conversaremos con nuestro querido Roberto Polo a continuación. Hola Roberto, ¿cómo estás? Espero que el día de ayer hayas pasado un lindo día con tu mamá. Roberto, en esta semana han habido dos noticias de interés tributario. Una refiere a un informe de la SUNAT y la segunda a una casación. En relación al informe de la SUNAT, este define qué se entiende por activo fijo en el caso de reorganizaciones societarias, específicamente en el artículo 106 de la ley del impuesto a la renta. No sé si nos puedes comentar un poco más del informe. Claro que sí. Muy buenos días a todos y a ti también, Kitty. Espero que el día de ayer hayas pasado un lindo día al lado de tu familia. Y bueno, como no podía ser otro modo, estamos nuevamente acá comentando las noticias tributarias. Kitty, ¿te refieres en concreto al informe 031-2022, que efectivamente nos ha, no diría sorprendido, pero sí confirmado una tesis que desde hace un tiempo atrás viene ya sosteniendo la administración tributaria referida a la intersección que se puede dar entre la tributación empresarial y la normativa contable? Efectivamente, la SUNAT ha analizado el artículo 106 de la ley del impuesto a la renta, que como seguramente nuestros oyentes en alguna oportunidad habrán tenido oportunidad de revisar, está referido al tratamiento de reorganizaciones empresariales y qué sucede cuando una de las partes que participa de este proceso tiene pérdida tributaria. La regla es que en una reorganización de sociedades, quien adquiere el bloque patrimonial o quien adquiere a la sociedad no puede imputar las pérdidas de esta empresa adquirida o del transferente. Sin embargo, cuando es el adquirente el que tiene pérdidas, tampoco puede imputar las que se generen con posterioridad, pero por una suma superior al 100% de su activo fijo antes de la reorganización. Entonces, en este contexto es en el que se le consulta a la administración tributaria qué se debe entender por activo fijo. Es decir, en un proceso de reorganización de sociedades en el que la empresa adquirente o absorbente es la que tiene pérdida tributaria y que por tanto tiene que tener un límite establecido al valor de su activo fijo, ¿qué debemos interpretar por este concepto? Pero la cuestión no termina ahí, porque además
Además, la premisa que se le da en la consulta es una reorganización donde, digamos, la empresa adquirente es titular de una concesión y una concesión que de acuerdo a las normas contables registra los bienes de la concesión como activo intangible. Aquí, digamos, hay que hacer un breve paréntesis, Kitty. Bajo el régimen contable, hoy en día, los titulares de concesiones, dependiendo si estamos ante una concesión autosostenible o cofinanciada, pueden registrar su inversión en los bienes de la concesión como activo fijo, activo intangible y, de ser el caso, ni uno ni otro, sino más bien un activo financiero, es decir, una cuenta por cobrar. Acá, para situarnos en contexto, lo que se le ha preguntado es aquellos concesionarios que contablemente tienen un activo intangible, intangible. Y bueno, la SUNAT analiza, evalúa qué cosa dice la norma contable, qué cosa dice la norma tributaria, y bueno, su conclusión es, basándose en rigor en lo que define la doctrina y la normativa contable, que puede haber distinción entre lo que es un activo fijo y lo que es un activo intangible. De hecho, hace un análisis más contable que jurídico en buena parte del informe, no sé si habrás tenido oportunidad de revisarlo, y en esa medida lo que ha concluido es que cuando la norma tributaria hace referencia a eh, activo fijo en el contexto del artículo 106, estos, bueno, desafortunadamente para los concesionarios, no van a poder tomar en cuenta los bienes de la concesión para este límite de imputación de pérdidas. Textualmente dice, los bienes materia de la concesión reconocidos por las normas contables como activos intangibles no se encuentran dentro de los alcances del término activo fijo al que hace referencia el artículo 106 de la ley. En consecuencia, fíjate cuál es el tema práctico de todo esto. Un concesionario que, de acuerdo a la norma contable, tiene toda su inversión en infraestructura registrado como activo intangible y por lo tanto, como tú te imaginarás, este importe es realmente relevante y material, no podría utilizar esta inversión como parte del límite si es que en caso decidiese absorber a una empresa y, claro, en el supuesto que el concesionario es quien tuviera las pérdidas fiscales compensables. ¿Y qué hubiera pasado si se hubiera registrado esos bienes, como mencionabas hace unos segundos o unos minutos, como activos fijos? En ese caso, claro, el informe no se pronuncia, pero yo entendería que ahí sí podría considerar ese valor dentro de el El monto, límite, claro. el límite. Ujú. Sí, sí, claro, si uno sigue la línea interpretativa y argumentativa que tiene la SUNAT en este informe, se podría llegar a esa conclusión, porque es justamente ante la conclusión contable de que esto es un activo intangible, que la SUNAT dice, oye, no, intangible no, si fuera fijo, no nos dice que sí, pero la lógica nos llevaría a esa conclusión. En la misma línea, Kitty, los concesionarios que tuvieran activo financiero tampoco podrían aplicar este tratamiento de excepción. Y la pregunta que a mí me deja esto es si se pudo tener una conclusión distinta. Yo creo que literalmente no. Literalmente el análisis parece que nos lleva a la conclusión a la que ha llegado SUNAT. Pero cuando la norma de renta regula esta situación, está pensando pues en que no se le saque de alguna manera, comillas, la vuelta, siendo el adquirente el que tenga pérdidas para poder compensarlas contra una empresa que tiene utilidad. Y por eso se pone como tope el activo fijo que este tiene. Pero el término activo fijo, creo yo, en la intención de la norma, estaba referida a establecer un límite en función a las inversiones que tenía el adquirente. Si por una disposición contable que además escapa a lo que pueda hacer un contribuyente, porque es la norma contable la que lo obliga, ¿no es cierto?, a registrar de tal o cual modo,
creo yo que se pudo, de repente yendo un poco más de la literalidad, ver cuál es la intención real de esta norma y de repente llegar a una conclusión distinta, porque como tú bien sabes, Kitty, en materia de interpretación, no solo la literal es la válida. Correcto. Y Roberto, tú en el informe estás citado tú y Arturo Tuesta, que son, bueno, socios de PwC. En este texto que es citado en el informe, pues les dan la razón en buena cuenta, ¿no? Pues un artículo que ya tiene unos años atrás, entonces en cierta forma han validado tu tesis. Mira, y comentábamos esto también, Kitty, es curioso, como tú sabes, nosotros somos, digamos, algo experimentados en materia tributaria, pero las partes que han recogido en el informe son más bien las partes de fundamento regulatorio jurídico, ¿no? O de Uh -huh. negocio. Y igual, siempre es grato ver que por ahí se reconocen algunos esfuerzos académicos que se han hecho en el pasado. Pero bueno, creo que ya agotamos este informe, Kitty, y más bien yo te quería preguntar a ti, ¿qué nos ha dicho ahora el Poder Judicial en esta casación respecto al tema de la prescripción? Muy interesante, comentábamos que es un tema, una pregunta de cajón en algunos grados, la prescripción. ¿Qué pasa con la prescripción en materia tributaria, Kitty? ¿Qué nos ha dicho el Poder Judicial? Mira, esta sentencia a mí me jaló el ojo al toque, porque como te comentaba, bueno, yo soy profesora de la misma manera que tú en algunas universidades y en algunas ocasiones tengo el placer y el deber, ¿no?, de participar en los exámenes de grado. Y es un tema que siempre es recurrente, ¿no? Y la pregunta de millón que se ha hecho varias veces y que, bueno, por fin tenemos una casación explícita, es referida a si la presentación de una solicitud de fraccionamiento de pago de una deuda prescrita constituye una renuncia tácita a la prescripción. ¿Qué ocurre? Hay un artículo en el Código Civil, ¿no?, el 1991, que habla sobre la renuncia a la prescripción ganada. Ojo, en el ámbito del Código Civil, ¿no? Este artículo lo que dice es que hay renuncia tácita cuando dicha renuncia, valga la redundancia, resulta de la ejecución de un acto incompatible con la voluntad de favorecerse con la prescripción, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que se hacían era, ¿qué ocurría cuando tú solicitabas un fraccionamiento de pago si eso implicaba una renuncia a la prescripción ganada, ¿no? El Poder Judicial, bueno, la máxima instancia, el Poder Judicial ha dicho, ojo, ¿no?, en buena cuenta, en la legislación tributaria no hay ningún artículo, no hay ninguna norma, ¿no?, que diga que el caso de que yo presente una solicitud de fraccionamiento de pago implica una renuncia tácita, ¿no? Expresamente dice que la presentación de la solicitud de fraccionamiento de pago de la deuda tributaria no está prevista ni admitida en la normatividad tributaria como un supuesto de renuncia a la prescripción ganada. Como te digo, ahí había una discusión, ¿no? Ahora creo que ya el tema está clarísimo, en atención a una norma del Código Civil que se aplicaba en cierta forma, o en la administración tributaria la quería aplicar supletoriamente, y también el Tribunal Fiscal, evidentemente, la quería aplicar supletoriamente al ámbito tributario, ¿no? El derecho tributario es un derecho que tiene sus normas específicas, no significa que no podamos recurrir a las otras áreas del derecho, evidentemente, pero pues en este caso ya se ha señalado expresamente la solicitud de fraccionamiento no implica una renuncia a la prescripción. No sabemos si en el futuro, y eso podría ocurrir, ¿no?, que el legislador decida incluir dentro del Código Tributario un supuesto específico, pues en ese caso la aplicación práctica cambiará, ¿no? De acuerdo, se entiende el punto, se entiende lo que ha dicho el Poder Judicial, pero también sabemos que en muchas ocasiones el Tribunal Fiscal, digamos, no se allana a lo que señala una casación. ¿Tú crees Correcto. que este sea uno de esos casos posiblemente? Bueno, en principio, como sabes, como sabemos, las sentencias del Poder Judicial son interpartes, no son erga omnes, ¿no? Es decir, son aplicables solamente a las partes que participaron en el proceso. Por eso, por ejemplo, en el caso
de los intereses moratorios hay sentencias diversas. Y claro, unas que opinan que no se deben cargar intereses moratorios por el exceso que se demoró la administración tributaria, y otras que lo atenúan y otras que lo niegan, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente habrá, yo presumo que el Tribunal Fiscal en el corto plazo se reunirá, ¿no? Y tratará de emitir una sentencia en sala plena, ¿no? Para ver si están de acuerdo o no con esta posición. Pero en todo caso, los contribuyentes ya saben que si van al Poder Judicial, por lo menos si hay un precedente que les daría la razón. Bueno, y finalmente, como decimos nosotros los abogados, pues si tienes una deuda prescrita, pues no solicites el fraccionamiento, ¿no? Valga la recomendación, Kitty. Exacto. Es que es un problema con la prescripción porque, como sabes, también si tú pides la prescripción antes del vencimiento de la misma, pues eso se interrumpe la prescripción. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esta figura. De acuerdo, Kitty. Interesante, como siempre, las noticias tributarias que hemos tenido esta semana. Y bueno, de mi lado solo queda despedirme y hasta la próxima entrega. Un abrazo a todos. Gracias, Roberto. Buena semana.